Bueno, nos han pedido de que no avancemos mucho durante estos 3 días por lo que se estaban todavía inscribiendo, pero me imagino que ya hoy era el último día para inscripción, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera lección que tiene que ver con localización de plantas industriales y vamos a hacer algunos ejercicios para que podamos entender cómo se hace una localización de plantas y qué factores debemos tomar en cuenta. Ustedes hicieron ayer un trabajo, un mapa mental, que hacía referencia bastante a lo que es exclusivamente factores, y lo vamos a ver en algunos de los métodos que vamos a usar para determinar cuál es la localización óptima para una planta industrial. Entonces, nuestra unidad 1 dice localización de la planta industrial y análisis de cargas de la construcción. No vamos a enfocar solamente en la primera parte donde dice localización de la planta industrial, ¿ya? Vamos a grabar esto. Ok. Dentro del objetivo de la unidad, dice describir en forma general el origen de las instalaciones industriales. Vamos a ver un poquito de historia y conocer los factores a considerar para localizar una instalación industrial. Por eso era importante que el trabajo que ustedes hicieron ayer hubiesen podido leer y hacer el mapa mental para que podamos entender mejor esto de los factores que tenemos que tomar en cuenta. Localización de las instalaciones. Dice, como concepto, ¿ya? Es el proceso de elegir un lugar geográfico entre varios para realizar las operaciones de una empresa. Los gerentes de organizaciones de servicios o de empresas manufactureras tienen que sopesar muchos factores cuando evalúan la conveniencia de un sitio en particular. El propio término globalización describe un despliegue de instalaciones y operaciones de las empresas alrededor del mundo. Entonces, dentro del concepto de lo que es localización de planta, fíjense lo que nos repite en esta oportunidad, ¿no? Elegir un lugar geográfico entre varios. Entonces nosotros tenemos que hacer un estudio de varios lugares donde queremos hacer un emplazamiento de nuestra instalación industrial. Referido a, eso va a depender mucho de la organización para la cual nosotros quisiéramos o se nos pida hacer un trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice, los gerentes de organizaciones de servicio o de empresas manufactureras tienen que sopesar, ¿no? Hacer una evaluación de todos estos factores para ir definiendo más o menos qué es lo que tiene que definir mi instalación, ¿no? La localización de mi instalación. ¿Qué punto va a ser el punto clave que va a determinar para yo definir entre todos mis lugares el óptimo? Y vamos a aprender unos métodos para hacer este tipo de localización. Con respecto al origen de esto de la localización de las instalaciones, tenemos a J.H. Ben Tannen, ¿ya? Es considerado, dice el autor, que inició la teoría de la localización clásica. Este autor utilizó de forma extraordinariamente sugerente la construcción de modelos para discutir el efecto de distintas variables sobre los equilibrios estudiados. Sus modelos trataban de explicar la localización de actividades agrarias. Cuando él hizo este estudio, lo hizo en base a dónde localizar estas actividades agrarias, ¿no? En base más que todo a
terrenos óptimos para hacer algún... Perdón, tengo problemas con esto de mi pantalla. No. Entonces, él utilizó, dice de la localización clásica, más que todo para actividades agrarias, pero en base a lo que él sacó, teoría, tomando en cuenta esto de acá, que nace el estudio de la localización de las plantas, ¿no? Cómo yo puedo, a través de un estudio detallado, minucioso, encontrar factores que determinen mi instalación. ¿Qué es una planta industrial? También a lo largo de la materia vamos a desarrollar un poco más profundo acerca de las plantas industriales, cómo están constituidas, pero como concepto básico tenemos que es un conjunto formado por máquinas, herramientas y equipos dispuestos convenientemente en un espacio físico donde ocurre la transformación de la materia prima o energía para la obtención de un producto o la prestación de un servicio de acuerdo a un proceso básico preestablecido. Entonces, cuando nosotros hablemos de una planta industrial, tenemos que considerar esto, ¿no? Que es un conjunto formado por máquinas, herramientas y equipos. Ahora, cuando dice convenientemente un espacio físico, esa parte también lo vamos a desarrollar. ¿Qué tan conveniente es mi distribución? Y para eso tengo que hacer un estudio de mis instalaciones, ¿no? En base, dice, a qué depende de qué tipo de proceso yo voy a realizar en mi planta, ¿no? Puede ser, dice, de transformación de materia prima, me da ejemplos como energía también, y hasta de servicio, ¿no? Entonces va a depender mucho de esto es lo que nosotros normalmente conocemos como distribución de planta, ¿no? Cómo distribuimos de tal forma que el proceso sea óptimo y le genere a la empresa algún beneficio económico, ¿no? Dentro y bueno, interiormente, cuando hablamos de la distribución, enseguida vamos a compartir nuestros criterios con respecto a los que pudieron ver la película, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahora? Ok, dentro de los factores de localización, lo que nos interesa y lo que vamos a estudiar, en esta parte nos está enseñando de que hay dos, ¿ya? Físicos y humanos. Cuando hablamos de factores físicos, está tomando en cuenta la prioridad de la materia prima, la prioridad a las fuentes de energía, la topografía y conservación del medio ambiente. Cuando nosotros hagamos un estudio, un análisis, entonces los factores físicos vamos a tomar en cuenta todo esto que nos menciona acá, y también tenemos que tomar en cuenta factores humanos, como por ejemplo mano de obra, mercados próximos, capital, transporte, aglomeración y el tema de político, ¿no? O sea, los temas políticos legales que entrarían en los factores humanos. Que algunos métodos que vamos a ver también desglosan esta parte, ¿no? Pero como concepto básico, cuando hablamos de factores de localización, vamos a tomar físicos y humanos. Ok, dentro de los factores físicos, fíjense, tenemos la proximidad a las materias primas. ¿Por qué? Ya en la anterior clase habíamos hecho un poco de introducción a esto de las materias primas. Dice, supone el abaratamiento de los costos de transporte. Este factor es importante sobre todo en las industrias de base que consumen gran cantidad de materia prima de gran volumen, con lo que su transporte suele ser difícil y costoso. Entonces, dentro de los factores físicos, como dijimos,
qué tan próxima está mi materia prima. Entonces va a depender mucho para que yo pueda decidir dónde hacer mi instalación. Entonces cuando yo hago este tipo de estudio, me voy a ir a hacer un análisis donde yo puedo encontrar fácilmente estas materias primas. En qué región, cuando hablo de macrolocalización, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero poner una planta de, qué sé yo, de fabricación de ropa de invierno, por ejemplo, entonces ya por lógica, y digo, a ver, y si voy a utilizar, por ejemplo, el tema de la materia prima con respecto a animales bovinos, eh, ovinos, entonces yo me dirigiría donde se crían estos animales, pues, ¿no? Y, y donde también está mi mercado próximo cuando yo vea, entonces tendría que ser en el lado occidental, ¿no? Porque si yo hago una instalación acá, entonces puede ser que pueda encontrar materia prima también, ¿no? Si tomamos en cuenta esto, pero mi mercado va a quedar un poco distante, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que ustedes, cuando nosotros ocupamos muy poco acá la ropa de invierno, ¿no? Entonces no estaría eh, muy bien analizado si tuviéramos que hacer ese tipo de, de localización tomando ese tipo de factores. Entonces tengo que entrar al detalle para, a partir de la proximidad de mis materias primas, determinar la localización óptima. También yo le había mencionado el tema, por ejemplo, de los ingenios azucareros, ¿no? Todos están en algún lugar cercano a donde se produce la materia prima, que es la caña de azúcar. Les mencionaba lo de San Aurelio, por ejemplo, está en un lugar porque en ese lugar estaban los cañaverales, ¿no? Entonces, básicamente era cosechar y llevar ahí nomás, ¿no? Para hacer el tratamiento y conseguir el azúcar, el alcohol o todos sus derivados. Y lo mismo para los que están en el norte, ¿no? El tema de las aceiteras y todo. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar a, a, a donde está mi materia prima. Estamos tirando mi máquina. Ok. Después tenemos la proximidad a las fuentes de energía. Dice, al igual que en el caso anterior, la proximidad a las fuentes de energía supuso un factor de abaratamiento de los costos productivos. Este factor fue decisivo en la localización de las primeras industrias junto a las cuencas huyeras para facilitar el transporte del carbón y abaratar costos. Actualmente las redes de transporte de energía eléctrica, gasoductos y oleoductos facilitan la localización industrial en otros lugares. Entonces, para nosotros es clave también el que podamos decidir qué tan próxima está nuestra fuente de energía. ¿Qué tipo de fuente de energía necesitamos para la instalación de nuestra planta? Si voy a trabajar en base a lo que es gas natural, por ejemplo, entonces veré pues, que hay una red cercana como para que yo pueda hacer mi instalación. Porque si tengo que llevar, ¿no? O sea, de una distancia muy larga, entonces me va a significar un costo extra. Entonces, defino bien este tema de las proximidades de la fuente de energía. También la menciono la energía eléctrica. ¿Hay o no hay? Si no hay, ¿qué tan crítico es que no haya? Y si no es tan crítico, entonces me enfoco en otro factor que sí o sí tiene que tener para que yo pueda localizar mi planta en ese lugar, ¿ya? Pero en esta parte, ya cuando hablamos de factores y el estudio que hay que hacer, entran mucho los que son los expertos, que les decía a ustedes anteriormente, que somos nosotros los ingenieros industriales, ¿no? Que es mejor armar una cuadrilla de trabajo, ¿no? Un grupo de trabajo, para tomar estas decisiones. No lo puedo hacer solo. ¿Por qué? Porque estaría básicamente, no tendría mucho donde apoyar mis decisiones. Cuando trabajamos en equipos es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos, a partir de 3 personas, tenemos la oportunidad de ver qué factores podríamos tomar en cuenta y ya con estudio en equipo, bueno. Y a partir de ahí yo puedo tomar valores, ¿no? Sacar valores y hacer una ponderación de ellos, ¿no? Que al final, y haciendo
cuántas aplicaciones de fórmula podría determinar cuál es el lugar óptimo. Después tenemos también dentro de los factores físicos la topografía, los lugares llanos o la proximidad pues, a puertos marinos o fluviales facilitan el acceso de las materias primas y la distribución hacia los mercados. Entonces también, ¿no?, nos fijamos que topográficamente sea un buen lugar. No solo por esto de la cercanía a los puertos marinos, ¿no? Sino también porque, fíjense, nosotros estamos ahorita, bueno, vivimos en Santa Cruz y hay un problema con esto de la topografía, por ejemplo, ¿no? Al momento cuando veamos el tema de construcción de instalaciones industriales, hay que tomar mucho en cuenta dónde lo vamos a construir y si el terreno realmente es óptimo para nuestra instalación. Da la casualidad que en el parque industrial, por ejemplo, cuando llueve, noticias, ¿no? El parque industrial. ¿Por qué? Porque se llena, ¿no?, de agua. Se inunda. ¿No es cierto? Todos los que pasan por ahí o trabajan ahí van a cerciorar esto. Y también hay otras empresas que han construido, por ejemplo, para los que conocen Fabose, ya se dedican a la fabricación de cerámica, teja y todo lo demás. Ellos, la construcción, las instalaciones que tienen ahí de Acotoca es muy grande, pero tienen ese problema también, ¿no? De que cuando hicieron la instalación, creo que no tomaron mucho en cuenta el tipo de la topografía, porque llueve y eso igual se inunda, ¿no? O sea, hay que trabajar ahí con bombas y todos los operadores que trabajan ahí, en vez de estar haciendo su trabajo, se dedican a bombear el agua, ¿no? Para poder recién entrar a su fuente de trabajo. Entonces, sí, su propia poza su alcantarillado está mal, digamos. Ya, también, ¿no? También sí tiene, ¿no? Pero recuerden que las instalaciones industriales, cuando hablamos, muchas están lejos, por ejemplo, ¿no? Lo que es la PIL, o sea, no sé si realmente tienen su propio manejo del agua servida, ¿no? No utilizan alcantarillado ellos, ¿no? Lo mismo con Fino, que está al norte. ¿Por qué? Porque son industrias muy grandes. Pero más que todo en esta parte es ver la topografía, dónde realmente yo voy a ubicar mi planta, ¿no? A qué altura tengo que tomar en cuenta. Después vamos a ver también lo que son las cargas estructurales, con lo que son cargas vivas, cargas muertas. Para construir, jóvenes, no es simplemente agarrar y decir, vamos a construir acá una instalación y levantamos los muros, hacemos los cimientos y todo lo demás. Hay que ver también las cargas, qué tipo de cargas estructurales yo tengo que tomar en cuenta a la hora de construir. Santa Cruz tenemos la ventaja, por ejemplo, de que no tenemos alguna falla tectónica, ¿no? Como para decir que tenemos que construir con base sísmica, por ejemplo. Pero hay otras cargas, ¿no? Tenemos la carga de la lluvia acá, sí o sí que hay que tomar en cuenta. La carga del viento, ¿no? Tiene que estar bien fuerte en nuestra estructura para el tema de viento. Los del occidente tendrán cargas de granizo, de nieve, ¿entienden? Ese tipo de cargas también se toman en cuenta a la hora de hacer una instalación y la construcción de una instalación, de una nave, ¿no? ¿Y la de incendio? Bueno, eso ya es más contra incendio, ¿no? No es tanto no es una carga. Cuando nos referimos a carga, por ejemplo, la lluvia, hay que tomar en cuenta por qué. Porque te genera una carga en la estructura como tal, ¿no es cierto? Lo mismo que la nieve, el viento, va a haber choque contra la estructura. Cuando hablamos de eso serían instalaciones contra incendio, ¿no? ¿Qué pasaría si? Entonces, lo vamos a ver también, qué tipo de instalaciones contra incendio debemos tener, pero esos son más preventivos, ¿no? Más preventivos. ¿Ya? Ok.
Eso con respecto a la topografía. Después, conservación del medio ambiente. Hoy en día los países desarrollados imponen restricciones a la instalación de industrias contaminantes, por lo que condicionan su localización en países menos restrictivos, normalmente aquellos que están en vías de desarrollo. Entonces, a la hora de yo hacer un estudio de mi ubicación, de mi planta, tengo que tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Qué impacto va a tener con el medio ambiente? Si realmente va a contaminar. Entonces, si las leyes son muy estrictas con respecto a esto, difícilmente yo voy a ir y obligar que me den un permiso para localizar mi planta ahí. Puede ser que todo lo demás esté bien, ¿no? Topográficamente, que mi materia prima esté cerca, pero si no cumple esta última parte, entonces difícilmente yo voy a localizar mi planta ahí. ¿Se entiende? Entonces tengo que tomar en cuenta cada uno de los factores que van a permitir que yo pueda localizar mi planta. Oh. Después tenemos los factores humanos. Ya hablamos de los factores físicos. Ahora entramos en los factores humanos. Mano de obra. Dice, existencia de abundante mano de obra que sea barata, que tenga la cualificación adecuada a la industria. Correspondiente. Este factor explica la reubicación a escala mundial de las industrias que necesitan mucha mano de obra, que trasladan sus centros de producción a países subdesarrollados que les ofrecen mejores condiciones laborales que en los países desarrollados. En este punto, abran su micrófono el que quiera hablar. ¿Y qué se les viene a la mente cuando escuchan este concepto de mano de obra? A la mano que ofrece el obrero, en las especialidades que uno tiene. Ya, está bien. El costo de... Hola. Sí, ¿le escuchamos? El costo de un artículo manufacturado. Ya, ¿Puede ser? Vamos. Pero fíjense, voy a volver a leer un poquito. Dice, cuando hablamos de la mano de obra, este factor explica la reubicación a escala mundial de las industrias que necesitan mucha mano de obra, que trasladan sus centros de producción a países subdesarrollados. Que sea, fíjense, mano de obra barata, pero a la vez que tenga una buena cualificación en este caso, ¿no? Tenga las cualidades. Sus especialidades. Sí. El tipo de construcción que se realiza, ingeniero. Ya. El tipo de material que se está ocupando y el tiempo que se tarda en construir. Y dice que sea barata, que también se ve mucho el costo en el tema de construcción. Ya. En esta parte, cuando hablamos de mano de obra, jóvenes, para que ya quedemos bien en el contexto, estamos hablando de los factores, ¿no? O sea, factores que van a decidir dónde yo debo instalar mi planta industrial. El tema de la construcción todavía no lo estamos viendo, o sea, para construir mi planta como tal. Yo estoy viendo los factores que me van a ayudar a mí a tomar una decisión dónde voy a instalar una planta industrial. ¿Me entiendes? ¿Qué factores determinan para que yo no construya una planta en Santa Cruz y lo haga en Cochabamba? ¿Me entiendes? Uno puede ser la topografía que estábamos viendo en lo físico y también puede ser que la mano de obra en Cochabamba sea más barata que en Santa Cruz. Es un ejemplo, no digo que sea así o lo certifique, ¿me entiendes? Pero eso era lo que decía ahí en el resumen. Claro, y ustedes saben que muchas industrias al revés, ¿no? Se vienen a Santa Cruz, ¿por qué? Porque pasa esto, ¿no? De que la mano de obra hay abundante acá, ¿no? Todas las personas queremos trabajar, entonces hay más abundante mano de obra. Sí. Entonces vámonos a Santa Cruz, hay más oportunidades de que encuentre mano de obra.
el terreno es más económico para que yo pueda poner para que yo pueda construir mi planta, ¿me entiendes? Factores como para que yo vaya y tenga mi instalación en Santa Cruz, o sea, factores que determinen el por qué yo tengo que ir a construir a ese lugar. Uno, dijimos, si un paseño quiere poner una planta para sacar aceite de soya, por ejemplo, nomás pues va a estudiar, ¿no? En donde está el, la materia prima cerca y le va a tocar analizar Santa Cruz. En macro localización dirá pues Santa Cruz, básicamente está definido porque es el departamento que más produce, ¿no es cierto? Pero micro, entonces me iré pues a Pailón, porque en Pailón, por ejemplo, producen bastante soya, ¿no? O me iré al lado del norte integrado, que también hay, ¿no? O sea, eso ya estudio. ¿Por qué al norte y por qué no al este? ¿Entiendes? ¿Qué factores determinan? Ah, pero en Pailón la gente cobra más barato, ¿no? Que en Yapaganí, por decirlo así. Entonces, por mano de obra, vamos a construir nuestra planta y vamos a fabricar aceite en Pailón, ¿sí? También hay transporte cercano, sí, ¿no? Tenemos vía férrea que podemos utilizar, ¿me entienden? Es simplemente lo que estamos viendo para localizar una planta industrial. ¿Qué factor Es es como, disculpe, ingeniero, determinante? ¿Perdón? disculpe, como hacen en el extranjero, de las empresas de construcción que, bueno, contratan más así que son de otros países, por ejemplo, los que se van de mojados, no así, los que no tienen papeles, Uh-huh. También que se toma en porque cuenta eso. ellos lo ven barato y por eso los contratan. Mire, para que el ejemplo ya no nos centremos, o sea, más lo que es localización de planta. Fíjense, lo voy a volver a leer este párrafo. Dice, este factor explica la reubicación a escala mundial de las industrias, ¿ya? De las industrias que necesitan mucho mano de obra, que trasladan sus centros de producción a países subdesarrollados, ¿ya? Se da muchos casos, pero ahorita hay un boom, ¿no? Todavía, bueno, no sé qué tanto va a cambiar esto lo del coronavirus con respecto a lo que era la mano de obra en China, ¿sí? Ustedes saben que los productos, para todo lo que tengan activado su micrófono, por favor, cuando vayamos a hablar lo activan, porque no tenemos interferencia, ¿ya? Ok. Ustedes saben que China, por ejemplo, básicamente atrae todo, ¿no? Todo lo que es producción a escala. Y muchas empresas americanas, como por ejemplo Apple, ¿no? Que se dedica a la fabricación de celulares y todo lo demás. Entonces tiene su centro de operaciones en China, ¿no? ¿Por qué? No solamente el caso de Apple, ¿no? Hay muchas empresas que prefieren poner una planta en China. ¿Por qué? Por acá hay mucha gente. Exacto. Entonces, fíjense, porque hay mucha gente, ahí tenemos la mano de obra, pues, ¿no? Entonces, es más barato, ¿ya? Es más barato producir en China que producir en Estados Unidos. Entonces, ¿qué prefieren las empresas? Pues, producir barato para venderlo caro, pues, ¿no? Entonces, van a tener mayor ganancia en su arca. Entonces, prefiero que mi planta esté lejos, pero que me produzca barato, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Puede producirlo Estados Unidos? Claro que puede producirlo, ¿no? Pero obviamente que hacen un convenio de que la calidad y todo lo demás, pero ese es otro punto. Pero nosotros estamos analizando ahorita de por qué muchas industrias hacen esto. India también es otro país, ¿no? Donde las empresas grandes han puesto sus ojos, ¿por qué? Por la mano de obra también, ¿no? Que es barata. Y, o sea, hay muchas empresas que hacen esto y van a seguir haciendo, ¿no? Buscar la forma de tener mayor créditos económicos a partir de estudios de localización de plantas. No es que hayan dicho, bueno, vámonos a la India y ya vamos a fabricar, ¿no? Sino que han hecho un estudio y decir, no, nos sale más barato allá. ¿Por qué? Por la mano de obra, que la materia prima está ahí. Entonces, se hace ese estudio para saber dónde hacer la localización de plantas. Todas estas transnacionales, por ejemplo, las que
fabrican vehículos, hacen, ¿no?, un estudio de macro localización. ¿Por qué hay plantas de producción de autos en Argentina, en Brasil? ¿Por qué no ubicaron en Bolivia, por ejemplo? Hay muchos factores que tomaron en cuenta para eso y dijeron, bueno, Bolivia no cumple, pero no, con mucho, pero Brasil sí. Y una de esas puede ser también la mano de obra, ¿no?, calificada. Entonces, su proximidad de mercado, hay mucha más gente que como para que yo pueda vender mi producto. Entonces, son factores, jóvenes. Ahora estamos hablando de factores que me permiten a mí determinar dónde voy a instalar mi planta, dónde voy a hacer esa inversión. ¿Sí? Eso es uno, ¿no? Hablamos de mano de obra. Después tenemos mercados próximos. Ya lo mencionamos bastante. Entonces, ¿qué tan próximo está mi mercado? Y ustedes saben que las empresas grandes, el ir a China a fabricar, por ejemplo, casi la mitad del mundo, ¿no?, están entre China e India. Entonces, imagínense tener ahí mi planta industrial, aparte que yo tengo que proveer mi mercado, bueno, tomando en cuenta en Estados Unidos de mis celulares, voy a tener muchas más personas en China que pueden comprarme también mi producto, ¿bien?, porque hay muchísima gente. Entonces tengo mercados próximos que yo puedo tranquilamente llegar. Entonces, ¿qué tan próximo es mi mercado como para que yo pueda hacer mi localización de planta? Si está muy distante, el tema de transporte, lo mencionaba anteriormente, me va a generar un costo a mi producto. Es decir, si yo tengo que valía 2 pesos mi producto, por simplemente problema de ser pobre, ¿no? Se nos corta la transmisión, che. Sobre que estaba inspirado. Niego, ya que estamos embalados, ya se me fue, ya. No lo terminemos la clase con nada. Ya se enfrió, ya se enfrió. Receso. Receso. Van a tener 2 días. No llegó el timbre nunca, ¿no? ¿Sabe? ¿Verdad? Tarde entró. Por ahí está muy callado ahora. A lo mejor no entró él. Hombre, no va por ahí. En cualquier momento aplica la de ponerse una foto. Ah, ¿verdad? ¿No? O un video ahí. Yo no sé hacer eso. ¿De eso? ¿Quién es la que está pensando hacer eso? Yo sí. No lo esperaba de usted.
Ya No, está. que yo no sé cómo se le diga. Recesor. Sí, es el timbre. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Vos creés quién más puede ser? Sí. Pues eso. Ahí está. No. Ah, sos vos con el otro, ¿no? Ah. Le va a Este caer Estamos, ya estamos puso volviendo al receso ahorita ya. un video montado, puso en vivo, ¿eh? Es su hermana, no es Yossi. Tiene una hermana gemela, Yossi. ¿Qué cosa? No entendí. Somos los que estamos. ¿Cuántos son? Ya están todos, creo. Ya Ok, están todos. seguimos. Ok, después teníamos capital. Fíjense, entra también esta parte donde dice la necesidad de grandes inversiones para instalar algunas industrias hace que éstas se localicen junto a los posibles inversionistas, bancos, bolsas de valores, etcétera, ¿no? También una forma de considerar el tema de factores, ¿ya? El capital. ¿Quién va a ser mi socio? Me voy a acercar, me voy a poner cerca de quiero instalar mi planta, estar cerca de bancos y todo lo demás, ¿no? Para el tema de solicitar crédito, ¿no? Sea mucho más ágil. Después tenemos transporte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No saboté en la clase. Después tenemos transporte. La facilidad de acceso a las materias primas y de evacuación de las mercancías debido a la existencia de redes de transporte bien estructuradas y rápidas favorece la instalación de las industrias junto a puertos, ferrocarril o carretera. Entonces el tema de transporte también es un factor que tenemos que tomar en cuenta a la hora de instalar, de hacer una instalación, ¿no? Porque si me queda muy lejos el tema de mi transporte, me va a generar, como dijimos anteriormente, un costo al tema de mi producto y yo no quiero pagar mucho, no, no quiero que la gente pague demasiado, o sí, pero quiero tener la mayor ganancia posible, ¿no? Y para eso tengo que optimizar hasta en este tipo de factores. Después tenemos lo que es aglomeración. Dice que para conseguir economías de escala, hay una pregunta por ahí que es una economía de escala, se suelen concentrar las empresas de sectores afines en los mismos lugares para ahorrar costos de transporte y amortizar gastos de instalación. Entonces, fíjense lo que hacen acá, ¿no? Para eso, cuando hablamos de aglomeración, hablamos de plantas industriales ya, ¿no? La aglomeración de varias instalaciones contiguas para, de alguna forma, ayudarse, ¿no? Puedo encontrar mi materia prima ahí cerca, puedo también tener parte de mi mercado ahí mismo, en las mismas instalaciones, en mi parque, que vamos a tener un parque latinoamericano, el más grande de Sudamérica, dice. Entonces, yo ahí en esa aglomeración de muchas empresas, yo puedo tener mi cliente, el que me va a comprar mis productos, o puedo también tener mi materia prima, ¿no? Con el cual elaboro mis productos. Entonces, por eso se hace la aglomeración. Porque si estoy muy distante a todo lo que se pueda conseguir dentro de lo que son las economías de escala, ¿ya? Esto es la economía de escala, por si acaso es la producción que me permite producir mucho, pero con bajo costo, ¿ya? A los que quieran googlearlo después, es muy interesante. Entonces, por eso la aglomeración, que es muy también determinante a la hora de que yo voy a hacer un emplazamiento geográfico de donde ubicar mi planta, ¿no?
El tema político, dice, los estados suelen apoyar de manera directa, mediante empresas públicas o indirectas, subvencionando impuestos, facilitando suelo industrial, desarrollando legislaciones laborales flexibles, etc. La localización de industrias en determinados lugares. Este tema está muy latente por el tema que estamos viviendo con el coronavirus. Hay muchos, si ustedes ven las noticias con respecto al apoyo político, hay mucho, o están tratando de incentivar a que las empresas continúen sus labores, ni siquiera para que hagan una inversión de que puedan localizar nuevamente su planta, ¿no? Sino para que continúen trabajando para que la economía pueda restablecerse. ¿Qué están haciendo directamente? Subvencionando. Ustedes saben que el tema de impuestos es, en muchos casos, tienen su tiempo para pagarlo, ¿no es cierto? Las industriales pagan a marzo, cosas así. Y lo que han hecho, por ejemplo, es congelar esto un tiempo, ¿no? Hasta que todo se normalice para que vuelvan a pagar impuestos las empresas. ¿Por qué? Porque ahorita cobrarle impuestos es básicamente mandarlas a todas a quiebra. Entonces, esto lo político también tengo que analizar a la hora yo de hacer mi localización de planta. ¿Qué tan favorables son las leyes de ese país? ¿Cómo me ayuda el departamento, ¿no? El tema de las gobernaciones. ¿Qué políticas gubernamentales tienen que a mí me facilite hacer una instalación? Porque si tienen muchas trabas, recuerdan que hace un par de años atrás, muchas empresas no querían venir a Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían miedo de que todo sea expropiado, perdón, ¿no? O sea, de que agarre el Estado y te diga, no, esto va a ser del Estado ahora. Entonces, esos tipos de políticas ahuyentan un poco el tema de la inversión internacional, pero, por eso le digo, tiene que ver mucho el apoyo económico, el político. Resulta también que para que muchas empresas, por ejemplo, se vayan al parque latinoamericano, lo que hicieron, tomando en cuenta esto de los políticos, no políticos, ¿no? Sino las políticas, los de Warner, como incentivo a las empresas, le dijeron, si ustedes se vienen, instalan sus plantas acá, 10 años, ¿no? No van a pagar impuestos. A partir del 10º año, recién. ¿Quién no quiere, pues, no? Ir y estar 10 años sin pagar impuestos? O sea, es una ayuda. Entonces, muchas empresas, obviamente, ¿qué van a hacer? Van, invierten y hacen su localización de planta ahí, ¿no? Obviamente tomando muchos otros factores también, ¿no? No me voy a ir simplemente por lo político. Ya me ofrece, no voy a pagar impuestos, ¿no? Pero mi materia prima lejísimo, ¿no? Entonces no me conviene tampoco. Entonces por eso es un conjunto de factores que yo tengo que analizar, que tenemos que analizar como equipo de trabajo, ¿ya? No es que uno voy a decir, no, simplemente porque es allá el tema legal, político me va a ayudar, entonces voy y hago mi nave industrial ahí, ¿no? Tampoco es así. Entonces tengo que decir al principio en el concepto, ¿recuerdan? Sopesar, ¿no? Entre todos estos factores, yo tengo que determinar cuál es el que vale más. ¿A cuál le voy a dar una mayor ponderación para que yo pueda determinar al final? Lo vamos a ver ahorita eso ya con el ejemplo, ¿ya? Cómo nosotros determinamos qué es más importante que otro. Inclusive hay una constante, que lo vamos a ver, que determina eso, ¿no? ¿Qué porcentaje de valor le vamos a dar más a un factor que a otro? ¿Y por qué? Entonces tenemos que sustentar. Por eso yo al inicio les decía que es una materia de análisis, donde vamos a trabajar en equipo para el tema de localización de plantas industriales. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sugerencia, comentario? Y parece que están comiendo caras todos, ¿no? Se callaron. Creo que no, ingeniero. No hay pregunta, ¿no? Ok, seguimos entonces. Criterios para la selección de regiones. Ok, dentro de los criterios entran acá los métodos. Yo ya les había mencionado, hay un sinfín de métodos que nosotros podemos tomar en cuenta
por el tema del tiempo y todo lo demás, si nos daría el tiempo al final, vamos a analizar algún otro método que ustedes ven acá en la lista. Fíjense, tenemos el método cualitativo por puntos, que ahorita lo vamos a ver en qué consiste. Después tenemos el método sinérgico de localización de plantas, que es el que yo uso y les voy a compartir. Después tenemos el método del centro de gravedad, el método de punto de equilibrio, que también se los voy a compartir. O sea, vamos a hacer ejercicios tanto de localización de plantas por método de Brown y Gibson y por punto de equilibrio. Después tenemos el método de transporte, métodos de evaluación por factores no cuantificables y método de los costos absolutos comparativos. ¿Ya? Tenemos ese sinfín de métodos que nosotros podríamos utilizar para la localización de plantas industriales. ¿Ya? Como les digo, yo o conmigo vamos a ver estos dos métodos, el de Brown y Gibson y el de punto de equilibrio. Y ya ustedes en los ejercicios vamos a ver de por qué yo los escojo esos dos métodos. Fíjense, el método cualitativo por puntos, se lo voy a compartir en qué consiste y cómo se toma en cuenta esto. Dice, consiste en definir, luego de un estudio de la actualidad productiva del proyecto, los principales factores de la localización y asignarle a cada factor valores ponderados de peso relativo, que pueden cambiar, ¿no? De acuerdo a la importancia que el estudio de la actividad productiva proporciona. Acá entra ya el grupo de trabajo, que son los expertos, los ingenieros industriales, que es la labor de ellos hacer esta, asignar a cada factor valores ponderados. Dentro de los valores ponderados, abajo nos da una escala, que lo vamos a leer ahorita, de cuánto a cuánto vamos a tomar, ¿no? Eso ya se determina entre los expertos, ¿no? Tomamos de 0 a 100%, o de 0 a 10, o de 0 a 1, con escalas obviamente, pero es un estudio que se hace durante un determinado tiempo. Los valores asignados deben ser en fracciones decimales, de modo que la suma sea 1 o bien en porcentaje. Este método cualitativo por puntos también se asemeja a lo que vamos a ver del método de Brown y Gibson, por eso es que no vamos a ir por ese lado. Dice, la escala que se usa de preferencia es de 0 a 10. La opción de localización que tenga la mayor suma de sus calificaciones ponderadas, obtenidas al multiplicar la ponderación por su calificación, será la mejor opción de localización. Esto con el método cualitativo por puntos. El método de Brown y Gibson también toma parte de esto, ¿ya? Del cualitativo por puntos. Por eso nos vamos a centrar en ese método. Pero si ustedes quieren un día estudiar este método a mayor profundidad, entonces lo pueden hacer y tomar estas referencias que nos dan acá, ¿no? Simplemente asignarle a cada factor, ¿qué factor? Lo que vimos anteriormente, ¿cuánto va a valer? Si yo quiero, definitivamente es una productora de aceite, la planta que yo tengo que instalar, entonces la materia prima va a ser clave. ¿Cuánto es de clave? Si tengo de 0 a 10, que el 50% determine la materia prima. ¿Me entiendes? El 50% de la ponderación lo va a determinar la materia prima. Entonces, después le asignaré qué tan cercano está el transporte, por ejemplo. Le daré un 10%, ¿no? O un 1, que es de 0 a 10. Entonces, 5 valdría materia prima, 1 transporte. ¿Hay o no hay? Si hay, 1. Si no hay, 0. ¿Me entiendes? Y la sumatoria de todo eso, que obviamente dice acá que la suma de la sumatoria sea 1 o en porcentaje, que sería el 100%. De todas maneras, este ejercicio lo vamos a ver mejor en la parte de Brown y Gibson para que se pueda entender por qué tiene que dar 1, ¿ya? Y ese método nos va a permitir entender bien estos conceptos. Después tenemos el método de evaluación por factores no cuantificables. Estas se clasifican en antecedentes industriales, factor preferencial y factor dominante. ¿Ya? Entonces, fíjense, en esta de acá no va a tomar mucho a los
factores que nosotros estábamos viendo, ¿no? O sea, materia prima, todo. Más se van los antecedentes industriales, ¿no? Que factor preferencial y factor dominante. Simplemente con estos tres se hace una evaluación y, al igual que otros, se puede asignarle una escala de ponderación. Después tenemos el método del centro de gravedad. ¿Ya? Dice, la técnica del centro de gravedad o del centro ponderado es un método cuantitativo para localizar instalaciones de tipo almacén. ¿Ya? El método del centro de gravedad, ¿por qué no lo vamos a desarrollar? A menos que yo tenga que hacer una instalación de tipo almacén, exclusivamente sea para almacenar mis productos, entonces tendría que utilizar este método del centro de gravedad. ¿Ya? En el centro de movimientos, bueno, es el centro de movimientos de un área geográfica que tiene en cuenta el peso al transportar o la preferencia de los envíos y la distancia. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esto, ¿por qué? Porque a partir de ese almacén yo voy a hacer mi distribución de mis productos, qué tan cerca está, ¿no? Y se hace relación distancia-peso. Si llevo cierta cantidad de peso, ¿cuánto me cuesta? Si llevo tanto, ¿cuánta distancia recorro? Entonces acá entra el tema de, por ejemplo, para hacer este tipo de cálculos, física 1, ¿no? Vemos los vectores acá, ¿no? Para hacer este cálculo. Ahora, si quieren recordar vectores, le metemos, no hay problema. No, se van a complicar, ¿no? Sobre que están callados. El punto de partida de la técnica es un mapa en el que se identifican las diversas instalaciones por las coordenadas del lugar en el que se ubican, el peso o número de envíos que deben recibir periódicamente. Entonces hay una distancia, fíjense, tomamos en cuenta coordenadas, por eso le digo, acá entra lo que son vectores, ¿no? La distancia, dónde, hacia dónde, cuánto llevo. Ese sería el método del centro de gravedad que se utiliza, repito, para instalaciones del tipo almacén, ¿ya? Que exclusivamente va a ser para guardar ya sea producto terminado o materia prima también. Después tenemos el método de transporte. ¿Ya? El método de transporte visto en programación lineal puede aplicarse a problemas de localización. Se asume que se conoce la ubicación de las instalaciones. Acá estamos con la suposición de que conocemos las instalaciones, junto a sus capacidades. La cuestión de interés es determinar qué proporción de la demanda del usuario será satisfecha desde cada instalación, de manera que se minimice el costo total de producción y distribución. Entonces, cuando hablamos del método de transporte, pues si queremos utilizar este método, nos está pidiendo qué pasaría si yo tengo mi planta, por decirte, ¿no? Me dedico a distribuir, a ver, ¿qué producto puede ser? No se me viene un producto a la mente, a ver. Detergentes. Ladrillo. Ahorita fue para detergentes, tengo que localizar en todos los pueblos, en todos los lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere ahora, ¿no? O sea, todo el mundo, por ejemplo, de limpieza y todo lo demás, el boom ahorita, ¿no? Cemento, entonces. Cemento, ok, ya, cemento. Vamos a tratar de hacer un ejemplo con el tema de cemento, ¿ya? Yo quiero localizar, por el método de transporte, mi instalación industrial, ¿ya? ¿Dónde tenemos la mayor demanda? Santa Cruz. ¿Ya? ¿Qué parte de Santa Cruz? No, ¿qué parte de Santa Cruz? Vamos a suponer que mi planta, la planta principal, está hablando de microlocalización, ¿no? Vamos a suponer que nuestra planta está acá en el norte, ¿ya? Warner. Y a Warner, vamos a poner que está en Warner nuestra planta. Ya, yo quiero hacer un almacén para hacer distribución. Santa Cruz está creciendo mucho y están construyendo. ¿Qué zona? Hablemos de micro, específicamente, ¿qué zona de Santa Cruz yo debería poner una instalación? ¿Qué zona creen que está creciendo más? Parque industrial. Ya, voy a La poner zona uno. norte.
Sí, ¿Ya? sí, la zona norte. Sería por el cuarto anillo, por ahí. Ya. Tenemos uno que podríamos poner en la zona norte, porque realmente es la zona que más está creciendo. Tenemos otra zona también. Lurubó. Exacto, ¿no? Si yo tengo que también considerar el tema de ubicación, yo podría tener un almacén exclusivamente para el Urubó, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque imagínense, está cerca de Santa Cruz, sí, pero, o sea, no había que hacer un buen recorrido para obtener la materia prima. Entonces, para que esa gente ya no venga hasta acá, entonces voy y pongo un almacén en, en en el Urubó, ¿me entiendes? Para que sea más fácil el acceso de la materia prima. ¿Se entiende esto de acá? Sí, se está Sí, entendiendo. sí, sí. Es para el tema de distribución de mi producto. En este caso del cemento es más para distribución, ¿no? Porque la producción se hace en un solo lugar. Pero yo quiero llegar a todos los lugares lo más pronto posible. Por lo tanto, puedo poner mis almacenes o mis puntos de distribución en lugares estratégicos, donde va, el mercado está latente, ¿no? Donde está creciendo más. Entonces se puede hacer tomando en cuenta el método de transporte. Este método que nosotros lo vamos a ver, ¿ya? El método de punto de equilibrio, ¿en qué consiste? Dice, distintos factores cuantitativos pueden expresarse en términos de costo total. Acá esto es lo interesante del método de punto de equilibrio. Vamos a hacer análisis en base a costos. ¿Cuánto me cuesta si, ¿no? Si yo tuviera que producir 20.000 unidades, tengo estos tres lugares. ¿Dónde es más barato producir 20.000 unidades? Entonces vamos a hacer ahí unas coordenadas para determinar entre las unidades a producir y el costo. Por eso les digo, ¿cuánto me cuesta si tengo que producir tantas unidades? ¿Dónde voy a producir? ¿Qué tengo que tomar? Algunos costos. Pues. ¿Qué costos? Los costos de los factores. Mano de obra, cuánto me cuesta la instalación, el alquiler, ¿entiendes? Es un tema muy interesante para definir dónde voy a ubicar mi planta a partir de costos y unidades a producir. ¿Ya? Dice, el análisis del punto de equilibrio puede ser utilizado para determinar los rangos dentro de los cuales cada alternativa resulta ser la mejor. Este estudio se puede hacer matemática o gráficamente siguiendo los pasos que se enumeran a continuación. 4 pasos. Dice, determinar los costos variables y los costos fijos para cada sitio. Ya vamos a tener casos donde ya tienen los costos fijos y costos variables. Y si tenemos 3, 4, 6 lugares, normalmente se trabaja con 4 lugares. A partir de los 4 lugares, una vez que sepamos, conozcamos cuáles son sus costos individualmente de cada ciudad, cada departamento, vamos a hacer lo siguiente, que sería sacar los costos en base a unidades a producir. Dice, recuerde que los costos variables son la parte del costo total que varía en forma directamente proporcional al volumen de producción, lo que decía, ¿no? ¿Cuánto me cuesta si produzco tantas unidades? ¿Cuánto me cuesta si aumento la producción? ¿Cuánto me cuesta si disminuyo la producción? Entonces va a haber una variación ahí. El segundo punto es trazar en una sola gráfica las líneas de costo total para todos los sitios. Perdón. Después tenemos identificar los rangos aproximados, en los cuales cada una de las localizaciones provee el costo más bajo. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar con el método de punto de equilibrio es donde produzco más barato. Y nos va a dar rango, eso tenemos que entender, van a ser rangos. Muchos en los ejercicios cuando hacemos quieren encontrar el punto exacto donde las unidades que yo les pongo en el enunciado. Da el caso que les digo, a ver, se le plantea un problema y les digo, ¿dónde debo ubicar mi planta si yo voy a producir 50 unidades? ¿Dónde es más barato producir? Y resulta que como es un caso y nos da por rangos, me dice, por ejemplo, en Santa Cruz me va a dar producir de 0 a 10 unidades.
En Cochabamba me va a salir en el segundo cuadrante que me sale de 20 a 30. En el tercer cuadrante me sale de 30 a 60 y el último cuadrante me sale de 60 en adelante. Entonces la pregunta es, ¿dónde ubico mi planta que me salga más barato producir? De las 50 unidades. Va a estar en el cuadrante C, ¿no? Va a estar en el cuadrante C. Ya lo vamos a ver mejor con el ejercicio, pero no es necesario, o sea, que salga el número que les estoy pidiendo, simplemente el cuadrante. Si está entre 30 y 60, quiere decir que ahí adentro están las 50 unidades, ¿no? Entonces, ese cuadrante que me permite fabricar de 30 a 60 productos es el indicado. Ok, después tenemos resolver algebraicamente para hallar los puntos de equilibrio sobre los rangos pertinentes, y estos puntos los vamos a graficar en una coordenada para encontrar lo que les decía, los cuadrantes de los rangos que me permiten determinar dónde voy a ubicar, tomando en cuenta los costos y unidades a producir. Entonces, cuando hablamos del punto de equilibrio, estamos hablando de costos y la relación directamente proporcional, dice, del volumen de producción. Y este es el otro método que lo vamos a ver, que es el método de Brown y Gibson. En esta parte quiero no que olviden por completo lo que hablamos, pero el método de Brown y Gibson nos va a hablar también sobre factores que ellos mismos analizan, ¿ya? Muchos se confunden también con esto. Entonces, acá los factores que mencioné es exclusivamente para el método de Brown y Gibson. Ellos los separan, ¿ya? Dice, es un algoritmo cuantitativo de localización de plantas que tiene como objetivo evaluar entre diversas opciones qué sitio ofrece las mejores condiciones para instalar una planta, basándose en 3 tipos de factores. Eso es lo que les decía. Acá ellos se van a basar en 3 tipos de factores. ¿Cuáles son estos tipos de factores? Factores críticos, factores objetivos y factores subjetivos. Estos 3 factores son claves, dicen ellos, para hacer una localización de planta. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de factores críticos, objetivos y subjetivos, estamos hablando exclusivamente del método de Brown y Gibson. La aplicación del modelo en cada una de sus etapas lleva a desarrollar la secuencia del cálculo. Ok. Se va a cortar y volvemos a entrar con el mismo link, por favor. Dice, el método de Brown y Gibson, factor crítico. ¿Qué es el factor crítico para el método de Brown y Gibson? Dice, los factores claves para el funcionamiento de una organización, su clasificación es binaria, es decir, de 1 o 0, y se clasifica cuando hablamos de factores críticos, jóvenes, ¿por qué lo hace de manera binaria? Porque yo necesito saber si hay o no hay. Si hay es 1 y si no hay es 0. Así sencillo, ¿ya? Energía eléctrica, si hay 1, si no hay 0. Mano de obra lo mismo, materia prima lo mismo y seguridad lo mismo. Cuando hablamos de factores críticos estamos hablando de una calificación binaria y engloba energía eléctrica, mano de obra, materia prima y seguridad, ¿ya? Eso en el tema de factores críticos. Para diferenciar un poquito con los factores que vienen a continuación, los factores objetivos. Fíjense, el tema de los factores objetivos está muy relacionado con los costos, ¿ya? Los costos mensuales o anuales más importantes ocasionados al establecer una industria y se clasifican en el costo del lote, el costo de mantenimiento, el costo de construcción, el costo de materia prima, acá también va el costo de la mano de obra, y todos los costos habidos por haber van a entrar al factor objetivo. ¿Esto es sin número binario, no, ingeniero? No, esto O igual. El factor crítico es binario. Si hay es 1 y si no hay es 0. ¿Ya? Eso en el factor crítico. Sí, sí. Acá en el factor objetivo ya entran los costos, ¿ya? Los costos de lote. Todo lo que tenga que ver con costos va a entrar en el factor objetivo.
Y luego tenemos los factores subjetivos. Y los factores subjetivos son de tipo cualitativo, pero que afectan significativamente el funcionamiento de la empresa. Sus calificaciones se dan en porcentaje y se clasifican en, acá, ¿qué vamos a hacer? Impacto ambiental, clima social, servicios comunitarios. En este caso también va a ser binario. ¿A qué me refiero? Pero esto de acá es como factores subjetivos. Fíjense, impacto ambiental. Si hay un impacto ambiental va a ser 1 y si no hay, 0. ¿Ya? Esto también al ser, como lo realizamos nosotros los expertos, podemos poner una calificación, ¿no? Es decir, vamos a calificar de 0 a 1, pero tomando fase, ¿no? Puede ser que el impacto ambiental no sea tan grande, entonces voy a ponerle 0.5, ¿no? La mitad, fíjense. Clima social, servicios comunitarios. En servicios comunitarios entran si hay bomberos, policías, zonas de recreación, instituciones educativas, que también entran dentro de los factores subjetivos a la hora de localizar una planta industrial. ¿Qué tan importante es que estén los bomberos cerca, la policía, si hay zonas de recreación? ¿No? O sea, también hay que tomar en cuenta, sí, ¿no? Transportes, y también analizamos en esta parte la competencia. ¿Cómo se desarrolla o cómo realizamos este tipo de localización? Dice, en este método se combinan factores posibles de cuantificar con factores subjetivos, a los que se asignan valores ponderados de peso relativo. El método consta de 4 etapas. Los pesos relativos lo vamos a ver enseguida con el ejercicio, para que podamos entenderlo. Dice, asignar un valor relativo a cada factor objetivo para cada localización optativa viable. Entonces, hay que asignar un valor relativo. Y a eso vamos a aprender a calcularlo, ¿no? Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo para cada localización optativa viable. Combinar los factores objetivos y subjetivos asignándole una ponderación relativa para obtener una medida de preferencia de localización. A eso queremos llegar. Medida de preferencia de localización o máxima preferencia de localización es lo que significa MPL, y tiene una fórmula que ahorita lo vamos a explicar. Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización. Ojo con el punto 4. Dice seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización. Lo que significa es que una vez que yo realice el ejercicio, el que tenga el mayor número, vamos a decir así, es donde yo tengo que hacer mi localización. Si lo tomo porcentual, va a ser el número mayor. Y también si lo tomo de 0 a 1, el que esté más cerca a 1, ¿ya? Ahí voy a definir cuál es la planta. Y a partir de ahí yo analizo, ¿no? ¿Qué factor fue el determinante como para que yo tome la decisión de hacer la instalación ahí, ¿no? Analizo y digo, este factor es el determinante para que se haga el emplazamiento de la localización en este lugar. Okay. Esta es la fórmula que vamos a ocupar, ¿ya? Dice que la máxima preferencia de localización es igual a una constante K por el factor objetivo más 1 menos K por el factor subjetivo, ¿ya? El tema del factor crítico no lo está tomando en cuenta directamente acá, ¿ya? Porque recuerden que es binario, ¿no? O es 0 o es 1. Por lo tanto, si decimos que todos son importantes, nuestro valor total va a ser 1, y si todos multiplicamos por 1 acá, nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces no está reemplazado el factor crítico en esta parte. A menos que los expertos determinen, como les dije hace rato, decir que vale 0.5, ¿no? Y si nos da un valor de 0.8, entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta para la fórmula, ¿ya? Pero no vamos a complicar ahora, que no lo vamos a poner para que no lo vean tan complicado. Ahora, pero para encontrar, tenemos una constante.
Tenemos una constante K acá. Tenemos una constante K que se los voy a dar. ¿En base a qué? La constante K, jóvenes, no es más que el valor porcentual. ¿Qué significa? Que la sumatoria de esta K más esta K me tiene que dar el 100% o 1. Por ejemplo, acá en la fórmula tenemos que K por factor objetivo. Entonces, fíjense, esta K está multiplicando al factor objetivo y esta K, o sea, este resultado va a multiplicar al factor subjetivo. Los expertos, en este caso, determinan cuánto va a valer la K. ¿Ya? Es decir, vamos a hacer un emplazamiento, bueno, vamos a hacer un estudio de localización para una planta y ellos dicen que el factor objetivo va a ser determinante a la hora de decidir dónde se va a hacer la localización de planta. Ahora, yo le doy un valor entre 0 a 100. O 0 a 1, si ustedes quieren. ¿Ya? Voy a tomar en cuenta que esta cara acá vale el 70%. ¿Ya? El 70% de esta acá es para el factor objetivo. Quiere decir que dentro del factor objetivo va a estar o va a determinar dónde va a ser mi localización de planta. Por lo tanto, si yo aplico la fórmula y digo que acá hay 70, ¿ya? O 0,7 si lo convierto, ¿no? Para que pueda restar acá, voy a tener que 1 menos 0,7 es igual a 0,3, ¿no? Si acá tengo 0,7 y acá tengo 0,3, lo sumo y me tiene que dar 1. Esta acá me tiene que dar 1. ¿Se entiende esta parte? ¿Hay alguien por ahí? Pasar el porcentaje de los... Sobra. Sí. El valor de las K ya lo vamos a tomar como 1. ¿Ya? Vamos a decir que vale 1. Acá está, fíjense, 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, los expertos que van a ser ustedes, en este caso, cuando ya tengan que hacer su proyecto, van a decir, ¿sabe qué? En este caso vamos a hacer que el factor subjetivo sea más importante. Y le vamos a asignar